Sin lugar a dudas, este capítulo de Talento Roto muestra más que cualquier película de ciencia ficción. Imagínate la escena, un salón gigante con muchos candidatos y bastantes días de selección profunda a través de dinámicas de assessment de ejercicios que ponen a los candidatos a sudar literalmente. La película El método se queda corta con relación al proceso de selección que vivió nuestra compañera Vero. Acompáñanos a vivir su historia. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Dunia Castro y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos quiere platicar una anécdota muy interesante, casi de película. Verónica Olmos, ¿cómo estás? Bienvenida. Número desconocido. Hola, muy bien, Dunia. Me da mucho gusto saludarte y saber que estás bien. Sí, a mí también me da mucho gusto conocerte por fin a través de este medio. Oye, a ver, Claro. platícanos un poquito de tu experiencia laboral, que estudiaste, que actualmente trabajas. Cuéntanos. Perfecto. Bueno, mira, hace algunos años atrás yo ingresé a la universidad a estudiar una licenciatura en área de humanidades. Realicé una licenciatura en trabajo social. Trabajé algún tiempo, pero ahora sí que el mismo desempeño, el trabajo que empecé a realizar, me llevó a otro lugar, que fue a una dependencia de gobierno, donde hubo la oportunidad de que yo tomara un curso de poligrafía, y así fue como me formé hace 20 años atrás. Ok. Posteriormente en el camino, pues mande. No, 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 continúa, continúa. Okey. Posteriormente en el camino, pues he ido tomando otros tantos cursos más sobre entrevista, interrogatorio, modelos de estrés de voz, detección de mentiras a través de los ojos, lenguaje no verbal, y posteriormente, pues me hago abogada por el mismo tipo de trabajo que desempeño. Hubo la oportunidad de que pudiera estudiar esta licenciatura. Ok, ok. Oye, eso de la poligrafía, hacer de lo del polígrafo y de lo de bueno, todo esto que me estás contando de ser muy interesante, ¿no? ¿Te dedicas a eso actualmente? Así es, desde hace 20 años me dedico a eso. Ok, muy bien. ¿Y te han tocado casos así como extraños que has visto personas que dices, ay, no, hay que tener mucho cuidado con esta persona o algo así? Pues sin duda, sobre todo, pues, gente que a lo mejor en algún punto o en algún momento te confiesa situaciones de riesgo, tal vez, a lo mejor, mm, atentar en contra de una persona, pues sí, gente que ha cometido, pues, delitos, graves. Entonces, es Claro. delicado, sobre todo porque el trabajo debe ser muy profesional y, pues, uno al final, pues, no puede tener algún tipo de expresión de rechazo, de asombro. ¿Por qué? Porque es un trabajo en el que se trata de ser lo más neutro para que la persona pueda seguir fluyendo y seguir dando la información que, bueno, pues al final sirve para, en este caso, si son robos, bueno, pues para proceder legalmente, si es alguna situación de homicidio, pues proceder legalmente, Sí, pero conforme. debes de tener mucho control tú ahí al momento de que estás viendo que estás interactuando o algo con un delincuente o así, ¿no? Como la Por supuesto. película, como la serie esta de adolescente, ¿ya la viste? Que está en Netflix Sí, por ahorita. supuesto. O sea, Sí. ya te imagino así como la psicóloga, así de que se queda toda, ¿no? Pero se va el chavillo y no manches, así todo el agobio. ¿Te El pasa? ¿Te ha suspenso. pasado eso? Sí. Sí, el suspenso, o sea, y es una carga emocional fuertísima, o sea, cuando a ti te dice una persona que a lo mejor cometió un delito, como lo que estamos platicando, es una carga fuerte, porque al final tú sales y te quedas con ese golpe tan fuerte que no sabes cómo manejarlo. Y bueno, pues por ende también se se nos recomienda que nosotros tomemos terapia psicológica. ¿Por qué? Porque es mucha la información y mucha la carga. Ahora, pues, aunque tú sales, de entrevista, siempre se queda todo esa fortaleza, esa energía que maneja la gente, que, pues, sí te saca de tu zona de confort, y dices: "No inventes, o sea, me acaba de decir algo que a lo mejor no había dicho", ¿no? Y a lo mejor no Y se lo ha sí. dicho a nadie nunca jamás en la vida, ¿no? Y tú estás No, y es que en tú ese tipo sabes, bueno, tú estás en área de entrevista también, entonces tú sabes que, bueno, pues, abrir a una persona y que te comente todo y que te platique, y que hay
pues, desenvolvimiento cuesta trabajo y pues te sientes satisfecho en tu trabajo por lo que desarrollaste, pero a la vez también sientes esa carga, emocional, ¿no? Del hecho, ¿no? De haber matado a una persona, cometido un robo. Ya sé. ¿Tienes algún caso ahí que recuerdes del peor momento que te haya tocado, el peor caso que te haya tocado, así que, o uno de los peores que digas, no manches, aquí sí estuvo criminal esto, o que te haya dejado, que te haya dejado muy triste, o que haya sido muy divertido, una anécdota así que nos puedas comentar? Yo creo que empezamos por lo más divertido. A veces, como a nosotros nos ven tipo como un psicólogo o como médico, es común que la gente nos diga, doctora, doctor, y pues ya les explicamos que en realidad no somos, doctores. O de estas cosas, chuscas que tú comentas, de repente notas que la persona pues es bajita, no alcanza a sentarse bien en la silla y por el tipo de prueba nosotros requerimos que tengan una posición fija en una Claro. silla. Entonces, a veces hemos inventado hasta lo que no te imaginas, de repente jalar el bote de basura, ponérselo en los pies para que alcancen a pisar adecuadamente, de repente de la gente que te dice, ya estás en evaluación, y te dice, es que tengo ganas de ir al baño y pues No no te queda de puede otra que ser. retirar el Es que sí, de los nervios, yo creo yo sería de esas, ¿eh? Yo sería de esas, pero porque a mí los nervios me dan ganas de ir al baño, entonces ya estoy yo así en mood y todo, con los aparatos y todo así sentada y, no, es que tengo que ir al baño porque ya me estresé, ¿no? Yo creo que eso Y otra ocasión, pasa. sí pasa. Otra ocasión sucedió que me tocó una persona, ya era mamá, y tenía sus bebés y todo, pero de repente le comento, bueno, pues voy a colocar dos aparatos aquí a nivel de tu pecho. Me dice, ok, se quita su chamarra y de repente, pues, de las cosas que tienes que ser lo más profesional. Sí, sí. Resulta que la señora tenía glándulas mamarias a la altura de esta parte del brazo. Tenía, pues, pues sus glándulas, tenía las normales más otras dos, entonces, pues, Ok. en ese tipo de casos es impresión, pero al momento tú sabes que no puedes, generar una expresión Sí, no. de asombro, porque lo puede incomodar a la persona, ¿no? Entonces, pues, uno trata de ser lo más profesional, pero sí son de las cosas que te causan asombro, ¿no? Y que tienes que tocar, pues, Claro, parte de la piel, ¿no? claro. Es lo Oye, más raro. y Mande. conseguir trabajo de eso que tú haces, ¿a eso te dedicas ahorita? ¿O ahorita Sí, trabajas de otra cosa? Ok, a no, no, eso no. te dedicas ahorita. Sí. ¿Dónde trabajas ahorita? Estoy en una empresa a nivel privado, es una empresa extranjera donde trabajamos pues del 80% de los extranjeros que están ahí, el 20% somos mexicanos. Ah, ok, ok, ok. Pero ahí estás enfocada más bien a recursos humanos o cómo está, cómo son tus funciones aquí. Bueno, yo me dedico a hacer evaluaciones poligráficas y a la parte de investigación. Desarrollo todo lo que es el trabajo de armar los casos sobre asuntos o eventos específicos. Le trabajamos a diversas empresas y esas empresas a su vez contratan nuestros servicios por situaciones Ah, de sabotaje, información confidencial, robos comunes, prevención del delito. ok, qué Y interesante. nosotros armamos toda la investigación y entregamos un resultado a la empresa para que la empresa pueda actuar jurídicamente o pueda despedir o tenga elementos. Ok, o sea, a veces te toca ser la mala del cuento, ¿no? Algo así. La más Sí, mala del cuento, porque ni siquiera eres la que liquida a la persona, sino eres la que argumenta todo de no hay salida, no hay escapatoria, o sea, nada, ya ni mejor, mira, chitón, porque lo que digas va a estar sí, peor, ¿no? claro, Oye, sin duda. ya sé, y es difícil encontrar ese tipo de trabajos como el tuyo. No, pues no, remunerado bien, sí, si tienes Claro. más habilidades, sí, es bien remunerado. Sí, porque acá sí no hay. Anteriormente todavía no. De Sí. hecho, hace tiempo atrás éramos muy pocos aquí en la Ciudad de México, pero conforme se fue diversificando todo lo que es poligrafía en dependencias de gobierno, así como en empresas privadas, empezó a crecer muchísimo esta profesión y también empezó a bajar un tanto los niveles a nivel de salario
y prestaciones. Anteriormente, pues éramos los privilegiados, porque éramos muy poquitos y eran muy buenos los salarios. Ahora, pues, debes de tener más Claro, habilidades para poder obtener un mejor salario. claro. Pero entonces no te ha, o Estamos sea, hablando a de, lo por largo ejemplo, de toda tu carrera profesional, ¿no te ha sido complicado encontrar oportunidades de trabajo no, con tus conocimientos y experiencias? Oye, eso es una maravilla. Yo pensaría que sí era muy difícil, ¿eh? Que era muy difícil y que los procesos no, para nada. No, no, no. eran complejos para poder trabajar, para poder ejercer lo que haces tú. Yo me hubiera imaginado que les hacían investigación sobre investigación y les, pues casi que les revisaban hasta las amígdalas, ¿no? Para ver cómo estaba la cosa, pero no, no sabía. Que ¿Tienes alguna experiencia? De hecho, me estabas platicando por TikTok, ¿no? Que tuviste una experiencia de una entrevista que te hicieron, de un proceso que te hicieron, que fue un poco extraño, ¿sí? sin duda. Sí, yo te comentaba que muy al principio, cuando yo me formé como poligrafista, era muy en la época, pues, por ahí del 2005, 2007, estaba muy en boga una película que se llama El Método. Uy, sí, me encanta esa Curiosamente, película, me encanta, es buenísima. Para los que les gusta el buenísimo. cine, a los que les gusta el cine extraño, porque es pesada, es densa la película, ¿no? Es donde meten a todos en un cuartito y todos contra todos y el que sobreviva gana casi, casi. Buenísima, véanla todos el método. Ajá. Y está buenísima la película. Bueno, Sí. pues a nosotros, curiosamente, como te mencionaba, estaba en otra área y nos comentan que hay una oportunidad de trabajar en área de poligrafía, que vamos a viajar y chalala, no, o sea, te la vendes muy bien. Pues yo digo, de quedarme aquí a irme para allá, pues me voy para allá. Pues sí. Curiosamente, éramos bastantes personas, se dividía en 2 turnos, por la mañana y por la tarde. Éramos alrededor de 300 personas y nos mostraron esa película. Nos dijeron que había un topo entre todos nosotros. Entonces, Ok. cada vez de que llegábamos a nuestro horario de trabajo, nos dejaban en una oficina. Era un espacio cuadrado de 6 por 4 metros, solamente había una mesa, 2 sillas. Imagínate, No, pues pues si en sí, un así turno como en teníamos la alrededor película de, del método, la del examen, que también en la del examen los meten todos a un salón y nada más tienen butacas y ya. 6 butacas, 10 butacas, que sé cuántos eran ahí. y ¿Cuántos pues participantes? sentimos pues que de alguna forma pues había cámaras ocultas, micrófonos, todo aquello que tú hicieras podría ser usado a tu favor o en tu contra, porque de repente pasaban los días y nosotros seguíamos ahí sin hacer nada. Esto más o menos se desarrolló como alrededor de un mes. Estábamos en esa oficina, no hacíamos mucho, solo más que conversar, estudiar y hacer lo que pudiéramos, algunos parados, otros sentados, se cansaban, se sentaban en el piso y de repente veíamos que empezaban los supervisores a sacar gente, llegaban y decían, fulanito de tal, venga para acá, lo sacaban y ya no lo volvíamos a ver, o de repente a los días subsecuentes lo veíamos en otra área, pero nosotros no podíamos tener contacto con más gente más que con los que estábamos. Entonces, Ok. sí fue una prueba muy fuerte porque, pues, sientes que todo el mundo te está vigilando, te está observando, si dices algo para bien puede ¿Y, funcionar o para mal. ¿Y cuánto tiempo duró ese ejercicio o cómo estuvo? O sea, tú Pues, sabías que te iban a meter ahí y que ibas a estar en sí, constante evaluación con un grupo de personas para ver quién era el que se quedaba con el puesto, ¿no? como un mes más o menos de los casi 300 que éramos, quedamos como 154, creo que terminamos como 152, 53 completamente todo el proceso de formación para ser poligrafista. Ok, y de esos 152, o sea, ¿contrataron a los 152 o no? Sí, Así o sí, sea, a ti te contrataron junto con esas ciento sí, cincuenta y dos personas. Pero durante exacto. cuántos días dices que estuvieron ahí? Estuvimos alrededor como de un mes, o sea, Un terminaba mes. tu turno, te ibas a casa, regresabas y era la misma dinámica. Y así no la aventamos. Y diario, o sea, así como en el juego del calamar, o como se metía alguien y decía, tú ya Sí, no estás, ya vete, o ya al otro día tú exacto. ya no los veías, o Pues cómo sí. era. No, pues ya no los veíamos, de repente llegaban los supervisores con una lista y decían, fulano, sutano, mengano, vengan por favor para acá. Y se los llevaba y ya no los veíamos. O de repente, pues en la misma dinámica en lo que llegas al trabajo, te instalas y todo eso, veíamos que ya estaban en otras áreas y no nos decían nada ni nos hablaban. Y pues crecía más el suspenso, aunado a que nosotros sabíamos que en cada turno había un topo, que había alguien que estaba con los supervisores y con Oye, gente que nos sirve.
Cuando entraste les dijeron, las reglas son estas y quien no las cumpla se va, o cómo decían ustedes platicando, me imagino de, no manches, ya no está Juan, no, es que acuérdate que nos dijeron que no podíamos hacer eso y lo hizo, ya no está Juan porque, pues, ¿qué le habrá pasado? Yo creo que fue por esto, o sea, ¿había reglas o les decían se fue ¿Y por había esto y por reglas? otro, o cómo? Sí había reglas y bueno, pues al final nosotros sabíamos que esto era un trabajo de capacidad de tolerancia, de pues tener un cierto autocontrol de tu persona, porque al final decíamos, bueno, es que fulanita, Lupita se fue porque seguro ella se reía mucho y cotorreaba mucho. Entonces nosotros sacábamos nuestras deducciones, pero en realidad no sabíamos. Es que bueno, pues le empezábamos a ver a la gente que se iba, pues ciertos aspectos que nosotros considerábamos que a lo mejor eran Claro. que pudieran descalificar su Empezaban como a momento. sacar un patrón, ¿no? Entre Sí, ustedes empezaban a sacar un patrón de se fueron, se están yendo, yo creo que tenían esta coincidencia, no hay que hacerlo, o algo así, ¿no? porque nosotros al final veíamos, decíamos, bueno, todos los que estamos aquí tenemos autocontrol, no estallamos al primer momento que a lo mejor estamos bajo estrés, la gente que sigue estudiando y sigue visualizando algunos otros aspectos como leer un libro, estar comentando situaciones académicas, seguimos, y así como que nosotros íbamos viendo esos aspectos, gente que se la pasaba pues, porque para esto ni siquiera teníamos celular ni nada, o sea, para entrar a este tipo de lugares, tu celular se queda afuera, o sea, no hay forma. Ok. Me tocó mucho eso, ¿no? Que para Entonces este tipo de llegaban cosas. todos, o sea, y cada cuando eliminaban personas. Pues según de acuerdo a sus criterios de ellos, o te digo, solamente nosotros veíamos que entraban y decíamos, no, pues a ver a quién sacan. O sea, había días que no salía nadie y había días que salían 10. Sí, fácil, No, sí. no, Y qué pues te digo, loco, oye. la tensión crecía porque al final solamente eran dos sillas y se las iban rolando. O llegaba un momento, estaba tapizado, pues si te cansabas y pues te sentabas tantito en el piso. O sea, sí fue fuerte. Okay. ¿Y cuál era el patrón que ustedes al final los que terminaron, o tú, cuál fue el patrón que dijiste, por este patrón a ellos los eliminaron? Hombre, este es el juego del Pienso calamar, o que, sea, ni lo que el método ni qué nada, o sea, sí, está bien intenso. A ver, y luego, ¿cómo era? pienso que a lo mejor los aspectos que pudieron haber descalificado a la gente, como te decía, gente que no tiene autocontrol, que no tiene capacidad de resistir el estrés, gente que explotaba muy fácilmente, gente que era muy comunicativa, igual para afuera. Entonces fueron quedando con ciertos aspectos de personas que pues manejaban mejor el nivel de control, este, no generaban problemas, eran discretos, y así fuimos viendo los aspectos que como que nos hacían similares, aunque éramos todos muy diversos, nos, nos fueron uniendo esos aspectos. Oye, y sabían, o sea, ustedes tenían información, sí podían compartir información personal con todos los demás, ¿no? Así de yo me llamo Sí, Vero, este es mi número, ahí nos hablamos, ¿o no? claro, por supuesto. Sí, al principio, sí, pero te comento, nosotros no metíamos teléfonos celulares, o sea, Sí, no, son pero áreas muy pues ahí lo restringidas. apuntabas en un papel, ¿no? Exacto, lo apuntábamos en un papel y cuando terminó todo este proceso, bueno, pues ya al final ya teníamos el teléfono de sutano, mengano, y pues entre nosotros pensábamos o creíamos lo que sucedía Ok. y medio lo comentábamos, pero por fuera, no por dentro, porque pues al final llegabas y tomabas tu papel de seriedad, trabajo, estudio, te quedabas muy, muy tranquila, muy ecuánime para Ajá. que pues de alguna forma vieran que dominabas todas esas cosas. Oye, y entonces cuando tú salías a las 6 de la tarde, que me comentas que ya te ibas a tu casa a descansar, sí te reunías con algunos, o sea, con los que más empatizabas, que decías, nos vemos allá afuera, para irnos a tomar un café y platicar de toda esta situación que está Por muy extraña. supuesto. Sí se podía Por hacer eso. supuesto, sí, 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 pero al final, pues, sabías que estabas en un proceso de selección y que era para que pudieras obtener la oportunidad de formarte como poligrafista, pero sí fue un proceso durísimo, ¿no? En el que nosotros nos hacíamos muchos cuestionamientos, o sea, está cañón, y decíamos, oye, ya se fue Sutana,
pues, ¿qué habrá hecho, no? No, Claro, pues es que llegó, estaba echando relajo, ¿no? Es que fulanita se quedó dormida, ¿no? Y así no fuimos manches. viendo aspectos que Sí, claro, les medían todo, 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 todo. Y a ver, ustedes como poligrafistas y como expertos en esas cosas y así, ¿a poco sí te llegabas a dar color? O sea, te dabas idea de, no manches, a mí se me hace que ese es el topo, a mí se me hace que ese es el que está aquí, nada más de chismoso. O sea, ¿sí te dabas cuenta? nosotros intuíamos que era una persona, pero pues al final nunca supimos, o sea, siempre decíamos, no, oigan, ya se dieron cuenta que él siempre viene y platica contigo, y luego se va con la otra persona, y luego se va, o sea, se iba rolando, o sea, haz de cuenta que ejercía el papel como la película del método, que Sí, del manejaba cuate toda la ese que era el información, supervisor, ajá. Sí, sí. exacto, manejaba toda la información de todos y era el que, después de que hacía eso, como que pasaban los supervisores y empezaban a sacar gente. Entonces sentimos que esa persona era el topo. Digo, al final nunca lo supimos. Hoy día sé que pues esa persona sigue trabajando, creo que anda en algún estado de la República trabajando en un centro de control, pero pues al final siempre nos quedó esa duda de que decíamos, si analizas, esta persona es el que anda ahí viendo a todos y de repente llegan los supervisores y sale la gente. Claro. No, Y entonces nos cuidábamos de él, o sea, lo más superficial, tranquila, y de repente te claro, decían, oye, pero aparte con el miedo, ¿no? De si soy muy seria, a lo mejor está mal, y si soy muy alegre con él, a lo mejor está peor, o sea, sin saber exactamente cómo conducirte, porque además no tenías la certeza de que él fuera, ¿no? yo creo que te jugaba más a tu favor ser discreto, serio, ecuánime, a diferencia de ser una persona muy extrovertida, escandalosa, ruidosa, te jugaba en contra, porque toda esa gente se iba. Claro, sobre todo por el perfil que dices que sacaron y las personas que al final Sí, quedaron, que tenían más o menos esa línea. Oye, entonces llegaban los exacto. 300, checaban, entraban, los metían en un salón gigantesco con una mesa, ¿y qué tenían que hacer ahí? Nada, o sea, exactamente nada. Y entonces, bueno, pues uno se ideaba cosas, pues de repente te llevabas un libro, te ponías a estudiar referente a lo que íbamos a estudiar. Estudiábamos sobre fisiología, psicología, algún tema desarrollábamos y nos quedábamos ahí quietos. O sea, nos dividíamos en grupitos, porque hasta en eso, o sea, éramos mucha Claro, gente. Pues, imagínate, más de 100 personas en un saloncito, es difícil controlar. sí, Pero sí. sin embargo, funcionó porque ellos fueron filtrando, filtrando, filtrando y hasta el final quedamos. ¿Y les pagaron esos días, o sea, eso que hicieron, se los pagaron? ¿Normal? Sí, por Digo, yo supuesto. les había pagado Sí, el doble porque sí está bien intenso eso. sí, por supuesto, aunque aún así todavía se tardaron, imagínate, pasamos ese mes, luego todavía tomamos el curso se tardó el curso tal vez como, nos tardamos como 3 meses en el curso, empezamos como por mayo, terminamos como por julio, y hasta que terminamos el curso nos pagaron nuestros salarios, o sea, esos 3, 4 meses juntos, pesadísimo. Tú sabes Sí, que así se maneja desafortunadamente en gobierno, que sí, no sí, te sí. pagan al momento. Sí, sí, sí. Entonces entraron las 150 personas, 154 de personas que quedaron seleccionadas al curso. ¿Y el curso también Sí, formó parte del filtro? ¿O ya, aunque no te sí, fuera bien en el curso, sí, ya tenías trabajo? no, fue parte del filtro porque todos debimos haber aprobado el curso, nos hacían pruebas, nos hacían ejercicios para poder ver cómo nos desenvolvíamos, cómo trabajábamos. Y sí, o sea, persona que no aprobó el curso, persona que no entró, se quedó en otra área, O sea, que fueron los prácticamente fue menos, un proceso de 4 meses. 4 meses. Uno donde estuvieron así encerrados en un cuarto y otra donde estuvieron en capacitación, pero todo eso era filtro, 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 con Sí, cámaras y todo. No sí, sí, sí. inventes. ¿Y tu familia qué te decía? O sea, cuando llegabas a tu casa, o sea, no yo te hubiera dicho, yo si hubiera sido tu hermana o alguien te hubiera dicho, ay, no, salte de ahí, qué miedo, No, está pues bien loco eso. estaba bien intenso, pero sí nos gustaba. Bueno, a mí sí me gustaba muchísimo y pues entendíamos que al final, pues en todas las dependencias de gobierno es así, que te pagan hasta después de un montón de tiempo. O sea, sí lo entendían y pues me apoyaban en mis locuras. Digo, No, al final, digo, pero ahorita, el viendo proceso en no te retrospectiva, causó, el proceso no te causó así como angustia, como a mí sí, yo sí me hubiera angustiado, o sea, de estar ahí
el Jesús en la boca haciendo nada, hablando con gente, no sabiendo qué hacer para poder avanzar, o sea, yo ya me No, angustié, y eso que no estoy ahí. no, fue intenso, pero a la vez, pues nos gustó. Yo creo que toda esa gente que conjuntamos y que nos encontraron ahí, pues de alguna manera manejamos ese nivel de adrenalina que nos gusta, esa intensidad, ¿no? Porque cualquier otra persona hubiera dicho, "Ay, muchas gracias por participar, yo me voy, ¿no?" Y hubo quien tronó, o todos fueron tronados. Hubo quien sí dijo, no, yo ya no vengo. Me imagino que sí. Sí, dentro de todo eso sí hubo gente que dijo, no, esto no es lo mío, sale, bye, ¿no? O sea, de todo. Sí, no, sobre todo yo creo que también la resistencia, ¿no? O sea, la resistencia de decir, Claro. ay, no, yo que tengo que estar aquí batallando con todos estos, no, no tengo ninguna necesidad, o algo así me imagino que de pronto la gente también hubiera pensado, porque pues sí estaba canijo, o sea, estar ahí haciendo nada, que te estuvieran viendo todo el tiempo 300 personas, no sabiendo qué hacer, en una competencia que tú no sabías exactamente cuáles eran las reglas, quién iba a ganar, o sea, vaya, era complejo. Yo creo que sí, mucha gente se fue solita, ¿no? Y a muchos otros también los Definitivamente. fueron. Los fueron porque pues no daban el perfil, no daban el ancho, entonces dijeron muchas gracias por participar. Y a su vez, o sea, en el camino pues te vas dando cuenta que a lo mejor igual algunos terminaron el curso, pero sin embargo no tenían el talento, la habilidad, digo, porque aquí al final trabajamos por información. En esos 3 años que yo formé parte de ese equipo en esa dependencia de gobierno, pues al final nosotros valíamos por la información que tú pudieras sacar de la gente que tú entrevistabas. Entonces, pues es un reto fuerte Ya estar sé. sacando información. ¿Y valió la pena Sí, ese proceso? O sea, ya sí, cuando estabas trabajando ahí dijiste, ay, sí, qué bueno, la verdad es que valió la pena porque aquí está bomba. sí, valió la pena. O sea, aprendí mucho, viajé mucho, conocí mucho y al final me dio la oportunidad de poder ir a iniciativa privada y pues tener más oportunidades todavía. O sea, sí Claro. es algo que te marca de por vida, por ejemplo, haber pertenecido a esa corporación policíaca que hoy día ya desapareció, haber trabajado en la Fiscalía General de la República, también son cosas que te marcan, porque te abren puertas. Oye, Son los pero es que, mejores lugares donde te pueden formar. claro, claro, claro. Dices que tú, Digo, en este aspecto, dices que tú trabajaste ahí 3 años y tu 3 años. proceso duró 3 meses. O sea, Sí, el 10% de tu tiempo, de tu estadía ahí, fue en el proceso. Es un montón, ¿no? Pero bueno, al menos valió sí. la pena. ¿Por qué saliste de ahí? Porque quería aprender nuevas cosas. Estaba muy limitado mi trabajo a nivel de área de poligrafía. Y otra cosa de las que te iba a comentar al final, si tú salías antes de tiempo, habíamos firmado un contrato en el que por lo menos tendríamos que haber estado, no recuerdo si 1 o 2 años trabajando para la dependencia, porque al final ellos invirtieron mucho dinero en ti. Que claro, Y yo me esperé hasta que hice los 3 años y me retiré. ¿Por qué? Porque ahí solamente te limitas a hacer evaluaciones de nuevo ingreso y permanencia, gente que ya está trabajando dentro de esas dependencias. No hay mucho crecimiento y al momento que yo vuelo para iniciativa privada, tengo la oportunidad de hacer otro tipo de exámenes que son de investigación, como lo que te explico acerca de que si hay robo, información confidencial, sabotajes, homicidios, o sea, me da la oportunidad de ejercer más ampliamente mi carrera, a claro, diferencia de estar en gobierno, que estaba más limitada. Los salarios eran buenos en su momento, pero sin embargo, a la diversificación y homogenización de los salarios en dependencias de gobiernos, disminuyó mucho, digamos, el tope salarial. Entonces, pues realmente ya no te convenía trabajar en área de gobierno. Conviene más en las empresas privadas, ellos pagan mejor. claro, O sea, claro. independiente, tengo muchos compañeros que son independientes. O sea, yo te puedo decir que ahorita una prueba de este tipo la andan cobrando entre 1,500, la más sencilla. La más compleja, a lo mejor desde 2,500 hasta 3,500 pesos. Sí, 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 porque yo me acuerdo que una vez me pidieron un proveedor, una empresa Talenter me dijo, ¿no conoces un proveedor de polígrafo que no sé qué? Y me acuerdo que le dije, no, pero voy a investigar porque sí, sí necesito.
saber de eso porque me lo van a preguntar. Y entonces me puse a investigar y sí decían ahí que las pruebas estaban en 3,000 pesos, una cosa así, yo, Y sí, o sea, el equipo es caro de por sí. O sea, bueno, los equipos que utilizamos son caros sí, y sí, las pruebas sí, también son caras. sí, claro. Oye, y eso de esa experiencia que me cuentas, ¿hace cuántos años fue? Te decía que hace alrededor de casi como 20 años, la época cuando yo me formé como poligrafista. Hace 20 Pues años. no estaba muy en boga la película porque nosotros la vimos, no la pasaron. Pues sí, pues fue la Estaba muy época, bien sí, esa película sí como 20 años, ¿no? La española, porque yo creo que hay una nueva versión, pero la española, en donde español. sale el cuate este de la película, uno así muy guapetón, que sale en la película que después se hizo Tom Cruise, que se llama Vanilla Sky o algo ¿Cómo se así, llama? pero no me acuerdo cómo se Creo que llama, sí. el cuate que queda todo deforme, que tuvo un accidente y queda Sí. todo deforme y no me acuerdo cómo se llama, buenísima esa película, buenísima, Está pero buenísima. es el mismo actor. Sí. Y esa película pues sí tiene todo este tiempo. Oye, y Sí. si te dieran la oportunidad de volver a vivir esa experiencia, ¿la volverías a vivir? Sí, por supuesto, es toda una adrenalina que se te queda para el resto de tu vida. O sea, yo creo que de las cosas que no cambiaría. Sí, sí. O sea, ¿Y tú crees te que digo sigan que estamos haciendo, medio. ese tipo de pruebas ahí? Pienso que no, pienso que no. Ahora ya es más sencillo su reclutamiento de ellos y su formación. Porque Yo creo además, que ellos tenían los niveles muy altos y querían formar un equipo de élite muy, muy, muy completo. sí, definitivamente, ¿eh? Definitivamente. Pero el tema es, mira, yo me puedo pensar ahorita, voy a vivir esa experiencia otra vez en estas épocas. ¿Quién sabe si sea tan viable? Punto y aparte de lo que dices de que el reclutamiento ya lo hacen de otra manera y a lo mejor por cuestiones de costos, el mundo es diferente. ¿Quién sabe Sí, si ahorita los jóvenes poligrafistas de a lo mejor 25 años, un tema así, quién sabe si se presta? Es más, yo creo que legal sí es, porque en realidad no lo están poniendo a hacer nada malo, pero quién sabe, ¿ves cómo está la vida ahorita? Quién sabe si sea pero moralmente aceptado, ¿no? Por la juventud actual, porque sí está muy intenso. creo que no, yo creo que la nueva generación no creo que se sometería a ese tipo de procesos tan ¿Verdad? complejos. Yo No, también no creo creo. que no. Yo creo que no es moral. Yo creo que en estas épocas, para estas generaciones, no es moralmente aceptado, no es socialmente aceptado, no moralmente, socialmente aceptado. Los jóvenes de ahora, con el tipo de pensamiento que tienen y eso, dirían, ay, no, eso no está bien, ¿no? Además, Para nada. además, pues que la vida ya es otra y los jóvenes de ahora podrían decir, es peligroso, está muy extraño, a lo mejor nos quieren para otra cosa, o sea, no, el punto de aparte que es dependencia de gobierno y eso pues tiene cierta certeza, pero sí los jóvenes de ahora ya andan con muchísimo más cuidado de que no vayan a pasar otro tipo de situaciones, porque el mundo hoy por hoy es más peligroso que hace veintitantos años, ¿no? Exacto. Sí, sin duda. Y las generaciones cambian, incluso hasta el tipo de formación que ahora les dan es muy ligero comparado con lo que nosotros vivimos. Muy ligero. O sea, ¿Sí? sus cursos son tal vez igual, 3 meses, pero no pasaron toda esa assessment que nosotros tuvimos que vivir para poder ingresar. Sí, no, es que eso más que assessment es una prueba de resistencia, no manches, hasta voy a soñar, porque sí está, ya te imaginé así en un cuarto negro, así gigante, de unos 10 metros por 5 metros, así un cuarto negro con 300 personas a tu alrededor, y una voz desde arriba así como la del juego de calamar, Vero Olmedo, eliminada, ¿no? Este, Vero, Vero Olmos, perdón, Vero Olmos, eliminada. Oh, no manches, no. No inventes. No, qué horror. Oye, pero ha sido la única. Normalmente los procesos no son así, ¿verdad, Vero? O sea, normalmente son No, 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 no. normales, o sea, de entrevista y a Claro, lo por mejor una supuesto. prueba psicométrica y a lo mejor un estudio psiconómico o así. Claro, y bueno,
pues por el tipo de trabajo y el nivel de información que yo manejo, pues cada vez de que ingreso a una empresa o a una dependencia de gobierno, pues es más que obvio que me tienen que hacer una evaluación poligráfica. O sea, en el tiempo que yo llevo, yo creo que ya llevo más de 20 polígrafos que me han hecho a mí. ¿Por qué? Por el por tipo lo de mismo. trabajo que desempeño. A mí nunca Debo me de han ser una persona. A mí nunca me han hecho. Y una vez yo entré a trabajar en una empresa de guardias, no, de traslado de valores. De traslado Sí. de valores y también te revisan hasta las amígdalas, pero no me hicieron polígrafo, hasta me puse, ahí me sentí yo como en la cárcel porque me pusieron los dedos así, ya sabes, todos los Te dedos en pasaron una hoja, ajá, me pusieron los dedos y me hicieron unas preguntas y luego me las volvieron a hacer, me metieron en un cuartito y me hacían preguntas pues, de mi trabajo y de mi vida personal así, y luego metían a otra persona que me hiciera las mismas preguntas y yo pues es que sí ya me las hicieron, o sea, como si me estuvieran interrogando, pero decían que era pues por el tipo de servicio, o sea, traslado de valores. Entonces, sí era un Claro. proceso, y yo iba a estar ahí en reclutamiento, pero sí era un proceso, al final no me quedé. Y nunca supe por qué, pero sí el proceso fue extenuante. Y también duró como, pues sí, como un mes, porque fueron muchas cosas, pero no me hicieron la prueba de polígrafo. Pero sí me hicieron todo lo demás, investigaron a todo el mundo, o sea, sí estuvo bien intenso. ¿Y todavía existe esa empresa o ya, No, o no tiene que ver? esa empresa era del cuñado del dueño de Tameme. Le prestó Ah, para mira. diversificar. ¿Ves que hay creo 2 o 3 marcas o 3 empresas muy importantes? Que es la Sí. Panamericana de Valores, Tameme y no me acuerdo cuál otra. Esta empresa era del cuñado de Tameme que le había prestado lana para poner la empresa, que no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, tiene Porque más de 20 años y ya creo que duró la empresa como un año y ya no, cerraron. Porque todo lo que me estás expresando me hace sentido, porque cuando yo salgo de esta dependencia de gobierno, coincidencia, una persona me recomienda y llego curiosamente a esa empresa, a Tameme. Y sí, Ah, me suena todo el proceso que viviste, porque sí, eran así, era como un tipo como interrogatorio, ¿no? Para saber de la persona. Sí, sí, te meten al bien, cuartito ese no. y con las cámaras así y un vidrio así que un chavo me dijo, es que te están viendo del otro lado y yo, no manches, me siento como los programas de La Ley y el Orden, yo ahí sentada diciendo cosas, ¿no? O sea, y llegaba otro y te preguntaba, ¿no? Tú hiciste el mismo proceso que llegaba Sí, otro y te preguntaba y luego pasó sí. otro y te volvían a preguntar y luego, o sea, exámenes médicos y mil cosas, exámenes de sangre, que antidopings, que esto, que el otro, o sea, para que no me quedara, ¿tú te quedaste? Sí, ¿Tú sí te entraste a comento. trabajar también? No, yo no, Sí, sí, no sí. me contrataron, quién sabe por qué, pero no me contrataron, ya no supe. Pero ya trabajar ahí Había un es pesado, ¿no? También, ese giro es Sí, pesado. es pesado. ¿Qué crees que a mí me tocó ya la época? Solamente duré un año porque me tocó la época en la que la empresa la dan en quiebra y prácticamente nada más llegué hasta noviembre. eh, Me pagaron todo lo que fue el mes de diciembre, o sea, se portaron bien dentro de todo, mis vacaciones y todo el rollo, pero completamente cambió de giro, o sea, cambió el nombre, se dieron en quiebra y de ahí yo brinqué a otra empresa con un amigo que es uno de los que tiene tiene la empresa más grande Ah, de aquí en México. pues sí, fue por la misma época, tú y yo hicimos ese proceso. Sí, Fue más o menos por la época en la que yo lo hice. A lo mejor eso fue lo que pasó, que después también me se declara en quiebra y adquiere esta otra empresa o le cambia el nombre y entonces ya se traslada todo para acá. ¿Cómo se llamaba? Traseva, no me acuerdo, pero por ahí, y sí, después supe toda la historia, porque sí me clavé mucho en el rollo del traslado de valores, porque sí entré y vi las oficinas y parecían búnkers, eso, o sea, todo así súper son bóvedas. seguridad, sí, eran búnkers, Sí. y cuando bajábamos a ver las camionetas para poder, porque la chava de recursos humanos nos enseñó las camionetas de traslado, no, qué cosa, ¿no? No, como Sí, de y aún estos así se roban el dinero. O ahora sea, sí. ¿cómo? Y aprendes infinidad de trampas y de cosas que hacen los operadores, la gente que cambia el dinero, los cajeros automáticos. En la misma bóveda entran completamente con una tipo túnica como la que utilizan en los hospitales de ese tipo de material y aún así se roban el dinero. Sí, me contaron el otro día que, bueno, en esas épocas,
que no me acuerdo quién, si alguien que nos está enseñando las camionetas o algo así, que meten con agujas, van haciendo hoyitos en las bolsas y van sacando así los billetes o sea, se hacen 1000 trucos para volarse el dinero y así, Sí. y te digo, son procesos, ese ha sido el proceso más cansado que a mí me ha tocado, o sea, literal, te revisaban todo. Y sí, a mí me fueron a visitar a mí, a mis papás, a mis vecinos, a mis parientes, a el guapo que tenía en ese momento, o sea, un entrevistadero y un visitadero a todas las casas habidas y por haber, o sea, Sí. no sé qué habrá pasado. A lo mejor ya al final a lo mejor mi ex guapo dijo, no la contraten, no, quién sabe, pero me contrataron, pero sí me acuerdo que éramos como 10 muchachas las que estábamos haciendo el proceso. Éramos como 10 porque las 10 andábamos todos los días juntas, nos citaban a la misma hora y andábamos como pollos, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Sí, y que las huellas... No, son largos. Sí. Sí, son largos esos procesos y sí, te entiendo, o sea, coincidimos en todo eso que vivimos. Largos y cansados. Oye, pues qué interesante, qué buena anécdota. Esta anécdota, pues no es tanto de talento roto porque realmente al final del día te quedaste, pero sí es algo digno de contar porque, pues a la gente que les gustan las cosas de suspenso y de ciencia ficción, pues vayan a hacer sus procesos ahí a donde ella lo hizo para que les puedan hacer. Por Yo creo que ya no los supuesto. meten al cuartito. Estoy casi No, segura yo que creo ya que no. lo Estoy casi segura no. que ya. Pero bueno, pues qué padre experiencia, qué padre. Y por una última pregunta ahorita antes de que nos vayamos, Claro. antes de que te dejemos. Cuando tú haces esas evaluaciones del polígrafo y todas esas evaluaciones que haces para que se postulen las personas a un trabajo, ¿a cuántos rechazas? De cada 10, más o menos como a cuánta gente te la cachas en la mentira y la rechazas. Le dices, no, o córrela, o no la contrates, o así. ¿Cuántos sacan tache? En primer lugar, la gente se rechaza solita por ser deshonesta. Aquí no se trata de mi juicio, de mi valor. Yo simplemente hago un trabajo científico en el que determinamos si la persona fue honesta o no en las preguntas que se le llevan a cabo. Posiblemente es muy variable. Puede ser tal vez pasa un 60, 70% y a lo mejor un 30% te reprueba. Y hay gente que es honesta, pero sin embargo no se queda, porque a lo mejor lo que te externó o te dijo, pues es un motivo de descalificación para estar en esa empresa. Claro, o sea, yo puedo ser muy honesta y te digo la verdad, pero pues eso no te va a gustar, ¿no? No siempre la verdad le va a gustar al que le escucha, entonces, pues a lo mejor por eso también, o sea, puede ser que seas deshonesta y puede ser que seas honesta, pero pues que al final del día lo que dices no cumple con lo que necesitan. Tienes razón. Sin duda. Tienes Sí, sí, razón. sí. Oye, pues hay que platicar otro día para que nos expliques eso de cómo, no sé, más casos, ¿no? Del Por polígrafo, de supuesto. casos extraños que te suceden, de personas raras que ves y que dices, ay, me dijo esto, o también de lo Claro, que dices de la interpretación del rostro, de los gestos, de por todo ese tipo supuesto. de cosas que le sabes. Vamos a reunirnos otra vez, pero te traes unos Va, casos ahí unos casos para la araña para comentarlos. ¿Te late? sí, me late. Con mucho gusto, Dunia. Ya sabes que aquí estamos para trabajar juntas. Va que va, Vero. Pues muchísimas gracias, Vero, por estar. Muchísimas gracias a todos por vernos y nos vemos en el siguiente podcast aquí en Talento Roto. Gracias.